capítulo 16, Juan capítulo 16, y vamos a ver el versículo número 13. Juan 16, 13, un pasaje muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, escudriñarla, y gracias porque me permites predicarla. Solo pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a cada uno de nosotros, y Señor, que los resultados sean dados por Él y solo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, quiero hablar porque muchos dicen hoy día que son guiados por el Espíritu Santo, pero muchos se ufanan de que los guía el Espíritu Santo. Veo muchos predicadores y hasta mujeres que predican y atribuyen a que el Espíritu les guió. El Espíritu me dijo, el Espíritu estuvo hablándome. Y yo quiero refutar esas formas de que la gente piensa que el Espíritu Santo puede guiar a cualquiera. Yo quiero que entendamos bien, hermanos, hay reglas bíblicas fundamentales y no cualquiera puede ufanarse para decir: el Espíritu Santo me está guiando a hacer esto, a hacer aquello, a hacer esto otro. Cuidado con esto, porque han caído en muchos errores muchos supuestos cristianos. Y yo quiero hablar de esto, ¿eh? ¿Cómo saber si somos guiados por el Espíritu Santo? Siempre tenemos que ver qué dice Dios. Lo primero y lo más importante es tenerlo en el corazón. Como dice Efesios capítulo 1, versículo número 13. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice, bueno, desde el 12, dice: para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo primero para saber si somos guiados por el Espíritu Santo es que hay que tenerlo en el corazón. Hay que tenerlo, es lo primero, como dice aquí. Al oír la palabra de Dios, al oír el evangelio, al recibir a Cristo como el único Salvador, el Espíritu Santo entra a nosotros, porque Cristo y el Espíritu Santo son uno solo. Por eso cuando usted dice soy guiado por el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es pensar si es salvo o no es salvo. Hay muchos que hoy día por eso no pueden ser guiados por el Espíritu Santo, porque no son salvos. Él va a guiar a los que son suyos. Él no va a guiar a los que son de otro rebaño, que no pertenece al rebaño de Dios. Por eso muchos desobedecen a Dios, por eso muchos ignoran a Dios, por eso muchos hacen lo que quieren, pero sí se ufanan de ser guiados por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo me guió a no ser miembro de esta iglesia. No, el Espíritu Santo me guió a no venir a todos los cultos. No, el Espíritu Santo me guió a no participar en nada de la iglesia. El Espíritu Santo. Ahora hablo de esta iglesia, pero también hay otros en otras partes, incluso pastores, que se ufanan de que el Espíritu los guía para hacer cosas que ni siquiera la Biblia los apoya. Mujeres predicando también. Todo este asunto, hermanos, tenemos que constatarlo, que la palabra de Dios sea la más importante. Y por eso aquí dice que hay que tenerlo en el corazón. Dice ahí en Juan capítulo 14, versículo número 17, Juan 14, 17 dice: es a saber, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y será en vosotros. El mundo no lo conoce, el mundo tiene que conocerlo primero para poder ser guiado por él. Por eso muchos hoy día que profesan tener una iglesia, una religión, una supuesta salvación, y viven como ellos quieren, como el mundo vive, pues lógicamente que no son guiados por el Espíritu Santo. Para ser guiados tiene que morar
el Espíritu Santo en ellos. No puedes vivir para Cristo sin Cristo. No puedes ser cristiano sin tener a Cristo en el corazón y lógicamente sin tener al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu Santo si no tienes a Cristo en tu corazón? Tienes que recibirlo. Por eso hoy día vienen tiempos peligrosos, estos tiempos, la supuesta Semana Santa. Tú no tienes a Cristo, vas a andar allá encuerado en la playa, encuerada en la playa, porque no tienes a Cristo. No te hagas tonto. Vas a participar de las obras infructuosas de las tinieblas porque no tienes a Cristo. Un verdadero cristiano es guiado por el Espíritu Santo y le va a decir, ¿sabes qué? No participes de esas obras, eso no es para ti. Pero eso es para los que, en los que mora el Espíritu Santo. Ve Romanos capítulo 8, versículo número 9. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros, dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y vea lo que dice aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? El tal no es de él, no es de él. Tienes que tener al Espíritu Santo para poder ser guiado por él. Ve el versículo 16, aquí mismo el capítulo 8. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que lo primero, para saber si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que tenerlo en el corazón. ¿Cómo nos va a guiar si no mora el Espíritu en nosotros? La segunda cosa, Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no obra sin su palabra. No obra sin su palabra. El Espíritu Santo, por eso Juan 14:26 nos dice que Él nos recuerda las palabras de Jesús. Juan capítulo 14, versículo número 26, dice la palabra bendita de Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es la palabra de Cristo. El Espíritu Santo va a guiarnos conforme a las Escrituras. Si no está en las Escrituras, no es el Espíritu Santo el que nos guía. Entonces es otro espíritu y es peligroso, porque nomás hay dos espíritus, el de Cristo y el del diablo. ¿Cuál espíritu te guía a ti? La palabra de Dios es la que debe ser nuestra guía. El Espíritu es precisamente su espada para guiarnos. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que somos guiados por el Espíritu Santo. Hay que ver conforme a las Escrituras. Yo por eso me atrevo a predicar, incluso hasta hablar de algunos consiervos, no digo nombres, pero bautistas, que se han salido de la palabra de Dios. Yo digo, ¿dónde está la Semana Santa aquí? Dice, no, pues todos los evangelios tienen al final cómo crucificaron a Cristo y cómo, pero dice Dios que celebremos eso nosotros. Precisamente eso culminó, fue la Pascua de los judíos, que ahí también Cristo fue sacrificado porque Él es nuestra Pascua. Y sí hay que recordar su muerte solamente cuando tomamos la Santa Cena. Él así lo dijo en 1 Corintios 11, 23 al 29. Ahí debemos recordar, pero no andar haciendo las pantomimas que hace el mundo, incluso supuestos cristianos, pastores. Y yo hablo así porque si no está en la Biblia, es que es fuego falso, no es verdad. La palabra de Dios es verdad. Leímos ahorita que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo leímos también en la lectura que dieron antes los hermanos, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta dentro de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos nosotros dejar la palabra de lado, porque la palabra dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios,
y la palabra era Dios. Y el versículo 14 dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a Cristo. Entonces Cristo y la palabra son uno, el Espíritu Santo y la palabra igualmente. No podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo ignorando la palabra de Dios. Lo que Dios dice, ahí lo tiene registrado. Lo que quiso decirnos, ahí lo escribió. Si hay cosas que faltan, todavía no las sabemos hasta que estemos en el cielo, pero lo que necesitamos saber está en su palabra. Y no voy a usar el tiempo para decirle cuántas cosas manda, que muchos cristianos no obedecen y todavía así se atreven a decir que son guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros debemos escudriñar las Escrituras, escudriñarlas. ¿Sabe qué es escudriñarlas? Buscar a profundidad, como quien busca un tesoro escondido, como que un minero que busca oro, tiene que escarbar mucho, los que buscan oro allá en lugares como Alaska, mueven montañas de tierra para sacar unas pepitas de oro. Nosotros tenemos que buscar con deseos de hallar, buscar la voluntad de Dios. Por eso yo los animo a que vengan a orar con nosotros cada día me he comprometido a buscar el rostro de Dios, buscar su voluntad para cada día. Y aquí los que vienen a orar no van a quedar decepcionados, porque Dios no decepciona a nadie. Y yo le digo, si usted es guiado por el Espíritu Santo, vea qué es la voluntad de Dios. Orar temprano es la voluntad de Dios. Vea la Biblia, vea a David antes de que amaneciera, vea a Cristo mismo orando en la madrugada y aún toda la noche. La voluntad de Dios es orar sin cesar, como dice Pablo a los tesalonicenses. Pero yo le pregunto, ¿usted es guiado por el Espíritu? Tiene que ser guiado a orar. Y el Espíritu, cuando usted no sabe qué pedir, el Espíritu Santo intercede, como dice Romanos 8:26, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Acabamos de cursar pues la materia acerca de la oración, y gracias a Dios por aquellos que han entendido bien, pero si aprendiste, realmente se llama el tema, la oración en el Espíritu. Y si aprendiste, pues vas a poner por obra, porque de nada sirve que aprendas si no lo practiques. Si realmente aprendiste, vas a ponerlo por obra. Y aquellos que ignoran esto y que no quieren saber nada de la oración, que es para esta iglesia desde que la fundamos en el nombre de Cristo, es lo más importante aquí. Esta iglesia nunca se ha quedado sin oración. Yo me pongo a pensar qué pasaría si ya no oráramos nosotros aquí. Calamidades como la de Reynosa, o como la de Tailandia, o Birmania, o acabo de ver otro terremoto también en este día, acá por las costas de Australia, un poco más allá, fuerte, de 7 grados. Se está moviendo la tierra, en Chile también, por todas partes, pero Dios todavía ha tenido misericordia de nosotros porque no dejamos de orar. ¿Qué pasaría si dejáramos de orar? Pero muchos cristianos dicen que son guiados por el Espíritu Santo para quedarse en la cama y no venir ni siquiera un día por semana a acompañarnos a la oración. Pero bueno, es una de tantas cosas que tenemos que hacer, aparte de apoyar en otros aspectos la obra de Dios también. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser guiados conforme a las Escrituras. Así como usted dice que recibió a Cristo, conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, conforme a las Escrituras. No hay otro Evangelio, no existe otro Evangelio, es solamente el que dice las Escrituras. La Escritura lo dice muy claro, que Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó de entre los muertos. No se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, y el Cristo que yo predico es un Cristo vivo. Yo sí le garantizo que este Cristo está vivo y puede darle vida eterna a aquel que viene y confía en Él, conforme a las Escrituras. Pero no es todo, no es todo. La tercera cosa, y de suma importancia, es que el Espíritu
glorifica a Cristo. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 14 dice, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué recibirá de Cristo? Sus palabras, y va a hacerlo saber a todos aquellos que necesitan saber, que es todo el mundo necesita saber. Por eso usted y yo tenemos que llevar el evangelio a toda criatura, como el Señor nos manda. Es un mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahorita me acaba de poner un mensaje el hermano nuevo misionero que apoyamos allá en San Juan Chamula, el hermano Josué Ramírez, y me da mucho gusto que están muy agradecidos y manda a darle gracias a ustedes por el apoyo que se le da y también por la revista que también la recibió. Qué bendición, ¿no? Ser nosotros, colaborar con esas obras en otras partes del mundo. Estamos orando por el hermano Gallardo, que está en Tailandia. ¿No te has comunicado con él todavía? Comunícate a ver si puedes, a ver si te contesta. Él está en Tailandia, no sabemos cómo está él y su familia. Así que tenemos la oración, estamos orando por ellos. Y no solo por ellos, muchos más. Qué poder en la oración. Pero hermanos, yo sí le pregunto, ¿usted es guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, va a ir conforme a las Escrituras y va a orar también en el Espíritu. No solo pedir, sino pedir como conviene. Pedir en el nombre de Cristo, pero no solamente decir el nombre, sino vivir en ese nombre. Entonces hay que glorificar a Cristo. Jesús mismo, cuando habló acerca de ser glorificado Él, dice ahí en Juan capítulo 5, versículo número 44, Él se molesta mucho, como hoy día pasa en muchas iglesias, incluso iglesias bautistas también, para que no me culpen nada más los católicos, los pentecosteses, que ya no hablemos de testigos de Jehová o adventistas séptimo día, mormones, no, ya eso ya sabemos, ¿verdad?, que son falsas, pero hablo de bautistas como nosotros, que se equivocan mucho en esto y hacen mucho de esto que dice aquí Juan capítulo 5, verso 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, los que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? Conozco muchos pastores en todo el mundo, no solamente aquí en México, en todo el mundo, que siempre que tienen que tomar una decisión por Cristo, ellos dudan cuando tienen amigos y sacrifican la verdad por la amistad, cosa que yo no puedo hacer. Yo no puedo traicionar a Cristo por los amigos. Hay amigos que me han dejado porque no he caído en el juego de ellos. Quieren que uno caiga en su juego, hacer lo que ellos hacen, pero no es bíblico. Yo quiero hacer lo que dice Dios. Me ha costado mucho y me sigue costando, claro que sí. Pero yo estoy seguro en quien he creído, como dijo Pablo. Yo estoy seguro que la voluntad de Dios es lo que está aquí en la Biblia. Fuera de la Biblia ya es fuego falso. Yo sí quiero que mis amigos, si hay pastores que van a ver este video, que entiendan muy bien que yo los aprecio mucho, pero yo no voy a hacer lo que hacen muchos. Y espero, tampoco digo que soy el único que hace lo correcto. Debe haber algunos que hacen lo correcto, pero yo le digo una cosa, lo correcto está aquí, registrado en las Escrituras. Fuera de la Biblia no es lo correcto, es todo lo contrario. Por eso, por recibir gloria unos de otros, darse gloria, y hasta muchos se dan hasta pues un tipo de doctorado, y caray, una vez fui a una iglesia donde estaban dándose doctorados unos con otros. Yo conozco muchos y le digo sinceramente, llegué yo y puros doctores, dije yo, bueno, ¿y dónde están los uniformes blancos? Y yo, pues en cierta forma como Elías, ¿no? Hermano Vázquez, usted siempre. No, pues ya aquí ya parece hospital, puros doctores. Yo no llego ni enfermero. Y así voy. Por eso muchos no me reciben con mucho gusto, porque les hago quedar mal, como Miqueas hizo quedar a los 850 profetas falsos de Acab, profetas de Baal.
Porque, ¿qué dijo Miqueas? Cuando le preguntaron, todos preguntaban, ahí el rey Acab decía, quería ir a la guerra y todos le decían, ve, vas a ganar. Y llega Josafat, el rey de Judá, y dijo, ya consultó a todos los profetas, sí, a todos. Dice, bueno, falta uno, pero ese no me cae bien, en palabras parafraseadas. No, no hable así, mi señor, tráigalo, le dijo Josafat. Y aquel Miqueas llega y le dice, lo que Dios me hablare, eso diré. Te van a matar. Y lo mataron. Era 1 contra 850, y a veces me pongo yo en esa postura, igual que Elías. Cuando Elías había esos profetas falsos también, y Elías, ¿qué hizo? Les dijo que pusieran un buey ahí en pedazos en el altar y que invocaran a Baal, y les dio oportunidad que lo hicieran ellos primero. Ellos invocaron y nada, ellos no pudieron bajar fuego del cielo. Cuando Elías oró por el holocausto y hasta le echaron varias veces agua, y dice que Dios bajó fuego del cielo y quemó el holocausto. Todo anegado en agua, y lo quemó, hasta las piedras quemó, y lamió el agua de la zanja que había echado Elías. Cuando es Dios, hermano, cuando es el Espíritu Santo, Él hace cosas grandes. No tenemos que estar esforzándonos, haciendo cosas ridículas, pensando que vamos a tener más éxito si hacemos lo que hacen los del mundo. Por ejemplo, ir por gente para llenar las iglesias, como hacen muchos hoy día, y sí las llenan como llenan también el Zócalo ahí de acarreados también los políticos, ¿no? Dándoles algo, entretenimiento, les traen un artista ahí que es tiene fama actual, y también les dan algo, hasta dinero. Pues, ¿quién no va a llenar así? Así se llenan también las iglesias, pero ese es fuego falso. El fuego de Dios, cuando predicamos la palabra, le hablamos a la gente de Cristo que se arrepientan, y la gente viene porque quiere oír la palabra de Dios. Y el que no quiere oír, porque no es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y la gente que viene a la iglesia tiene que venir porque quiere oír la palabra de Dios, no porque se le va a dar un show de entretenimiento como lo hacen muchas iglesias. Ya están acostumbradas, y así como los enseñaron a venir, así los acostumbran y gastan dineral para que ellos estén contentos. Dijo un pastor, Lester Roloff, un buen pastor, por cierto, ya murió. Dijo, es tiempo de que los pastores se dediquen a alimentar a las ovejas y que dejen de entretener a las cabras. Buena reflexión, ¿no? La gente que quiere realmente la palabra de Dios va a venir porque tiene hambre, pero de la palabra de Dios. Y es aquí, por eso los pastores tenemos que estar bien preparados para darle la palabra de Dios a la gente. No hacer shows. Esos shows son para los inconversos, son circos, variedad. No, aquí tenemos la palabra de Dios como ella es en verdad, porque también se predica diluida en otras partes y al gusto de la gente, a modo. No, hermanos, aquí no se predica a modo. Aquí la palabra de Dios primero pasa por este corazón. Si no pasó por aquí, yo no me atrevo a predicarles eso a ustedes. Todo lo que yo predico, primero Dios toca mi corazón y yo trato de transmitir lo que Dios me habló a mí a través de su palabra, guiado por el Espíritu Santo, de verdad. Entonces no queremos gloria, porque los que hacemos tal cosa ni siquiera a veces ni nos agradecen. La gente agradece más a esos falsos profetas que los engañan, que les quitan su dinero, y la gente hasta los trae aquí. Pero cuando alguien les dice la verdad, pues la verdad, como la verdad no peca pero incomoda, nosotros en vez de darnos like, ¿nos dan qué? Dislike. Así que les dejo ahí, pero no nos importa. La palabra de Dios va a ser predicada y ojalá que usted entienda esto y haga lo mismo. Si dice que es guiado por el Espíritu Santo, primero asegúrese que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo en usted. Lo segundo, pues que el Espíritu no obra sin su palabra, sin su espada. Lo tercero, pues que Él glorifica a Cristo, no nos glorifica a nosotros. Dijo el salmista, Salmo 115:1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Cristo por eso reprendió que muchos hombres se daban gloria unos con otros, como yo les estoy comentando. Y por eso yo me aparto de ese tipo de personas, no son más que hombres.
Denle gloria a Dios. Si el Espíritu está guiando a cada predicador, a cada persona, a cada cristiano, pues va a glorificar a Cristo, no al hombre, no al hombre. Ahora, si somos guiados por el Espíritu Santo, pues va a glorificar al Señor. Grábeselo bien. Una cosa más. Ahí en Romanos 8:5, casi no salimos de estos mismos textos, pero quiero que lo vea usted, Romanos 8:5. Yo hubiera querido, ya íbamos a usar un micrófono para que me ayudara Marcos a leer. Ya vamos a arreglar esto, Marcos, y vas a tener un micrófono ahí especial para leer, ¿verdad? Así que prepárate bien. Dice Romanos 8:5, porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Así que es claro entender todo esto, hermano, que el Espíritu pues nos aparta de las obras de la carne. Si somos del Espíritu y somos guiados por el Espíritu, vamos a tener la mente de Cristo. Vamos a ser guiados por lo que el Espíritu Santo quiere a través de su palabra, pero no por la carne. La carne para nada aprovecha. Dice el versículo 6, porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Vea lo que dice, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Mas nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Así de simple. ¿Para qué tantas vueltas? Así que tenemos que, como dice el versículo 13, Romanos 8:13, dice, porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Tenemos que mortificar las obras de la carne, morir a lo terreno, morir al pecado, morir a todo aquello que no agrada a Dios, mortificar las obras de la carne y no comunicar con las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuesta? Claro que sí, pero con el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a hacerlo y hacerlo de buena gana, de buena voluntad. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo, pues no puede, aunque quiera. Lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo como su Salvador, pero de verdad. No nada más aquí hizo una oración hace 20 años, he vivido 20 años en el pecado. Esa oración no cuenta, cuenta el cambio de vida. Porque si alguno es en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas. ¿Y cuántas son hechas nuevas? Todas, no nos engañemos. No nos engañemos, todas las cosas, tiene que haber un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, no hay salvación, es mentira. Porque si aquel que dices que te salvó no te puede cambiar, pues no sé cuál será el que te salvó, porque ¿qué es más difícil hacer? ¿Cambiar a alguien o salvarlo? ¿Salvarlo? Entonces transformar a uno ya es otra cosa más fácil para el Señor. Si no puedes ser transformado, pues es que no eres hijo de Dios. Así de sencillo, no eres salvo. El salvo puede ser cambiado y debe ser cambiado, es una evidencia de que somos salvos, que somos diferentes al resto de este mundo. Por último, y no deja de ser importante todo, hermano. Si somos guiados por el Espíritu Santo nos impele a hablar de Cristo. A hablar de Cristo. No solamente como yo estoy haciendo ahora, predicando, lo cual es importante, o los hermanos que van y predican al hospital, y predican en el rodante, predican en la plaza, lo cual hacen con gusto, porque el Espíritu Santo les impele. Nadie los mandó más que el Espíritu Santo. Yo igualmente aquí predico y como si apenas hubiera salido yo del instituto bíblico, imagínense, tengo el mismo ánimo, la misma pasión, porque el Espíritu Santo está en mí y Él es el que pone en mí el querer como el hacer. Ahora usted dice que es cristiano, que aceptó a Cristo sinceramente, usted habla de Cristo, pero ¿sabe por qué no habla de Cristo? Porque usted no da testimonio, y si no da testimonio es porque quizá no tenga el Espíritu Santo. Por eso asegúrese que tenga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos impele
a hablar de Cristo. Y vea unos pasajes en Actos 8:29, por ejemplo. Actos capítulo 8, versículo 29. Recuerdo esta historia del eunuco etíope. El Señor le dijo a Felipe, porque había un hombre leyendo al profeta Isaías, y el Señor lo vio. Felipe estaba predicando en Samaria, había mucha gente que lo escuchaba, y lo manda con un hombre, lejos de ahí. Y llegó allá, iba el camino de Jerusalén a Gaza. Precisamente Gaza existe la escritura, les voy a hablar pronto de los amalecitas, para que estén al pendiente. Pero ¿qué dice cuando llegó ahí? ¿Qué dice el versículo 29? Y el Espíritu dijo ¿a quién? A Felipe, llégate y júntate a este carro. ¿Quién lo mandó ahí? El Espíritu Santo. Y le habló. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si alguno no me explicare? Y se subió y le habló. A partir de esa escritura le dio el mensaje de salvación. Y ahí cuando el eunuco etíope recibió a Cristo, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese bien, cuando una persona realmente acepta a Cristo, no duda en obedecer a Dios, y el siguiente paso es el bautismo. Lo hace voluntariamente. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendiendo del carro, entraron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos aquí que el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Cuando este hombre aceptó a Cristo, después de estar tratando de entender ese pasaje de Isaías, de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro, está hablando de Cristo, y a partir de ese pasaje, Felipe le da el mensaje de salvación, y el eunuco etíope recibe a Cristo gozoso, y luego inmediatamente quiso bautizarse. Era una decisión muy sincera, y él se bautizó. ¿Por qué? Porque él estaba convencido, porque el Espíritu Santo le habló al corazón, porque el Espíritu Santo también entró en él. Cuando el Espíritu Santo está en uno hace lo que el Espíritu Santo le dice, o sea, nos guía el Espíritu de Dios, hermano. Actos 1:8 dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Agradezco a Dios por los misioneros que apoyamos. Hay uno en Chile, otro en Tailandia, hasta lo último de la tierra. Hay otro en África, en Ghana, África, hasta lo último de la tierra, pero también aquí en México. Y doy gracias a Dios porque esta iglesia, batallando y todo, pero está cumpliendo con la gran comisión, y queremos hacerlo porque es Dios, es el Espíritu Santo el que nos constriñe, que nos muestra qué es constreñir, que nos obliga a nosotros mismos sin que personas fuera de nosotros nos digan qué hacer. El Espíritu Santo te trae a la iglesia, le trae a la iglesia a usted. No necesita que su esposo, su esposa le estén ahí recordando que hay culto. También le impele llegar temprano, pero el Espíritu Santo, alguien viene y hay quien ya llega tarde como si fuera cualquier cosa, cualquier junta ahí de colonia. No es una junta de colonias, donde Cristo está, es el invitado de honor, pero dele honor a quien honor merece. Pero bueno, yo no puedo pedir a aquel que no es guiado por el Espíritu, porque pues no tiene a Cristo, aunque lo trate de hacer. Y Él nos lleva a hacer obra misionera en Actos capítulo 13, versículo 2 al versículo 4, ve lo que dice, Actos 13, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién dijo esto? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Luego versículo 4 dice, así que ellos, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, de allí navegaron a Chipre. Usted puede recordar la obra misionera que hizo el apóstol Pablo. Vemos claramente cómo él, por el Espíritu Santo, levantó muchas iglesias. Y yo puedo ver que el Espíritu Santo, cuando está en usted, cuando está en mí, nos va a mostrar que hay un campo que está listo para la siega. Y tenemos que ir. Yo no mandé a estos hermanos que predican en el rodante que lo hicieran. Ellos fueron, porque es el Espíritu Santo que puso en ellos el querer como el hacer. No mandé al hospital, tampoco a nadie, pero van porque ellos, por el Espíritu Santo, son movidos. No los mandé a la plaza, no, ellos van porque el Espíritu Santo les movió.
Aquí hay hermanos también que hacen obra para Dios, incluso hasta hacer los aseos. Son movidos por el Espíritu Santo, lo hacen sin quejarse. Bueno, el que lo hace sin quejarse es porque el Espíritu Santo lo mueve. El que se queja, pues es otra cosa que usted mismo juzgue. Pero yo puedo ver que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Así que yo le dejo esto ahí. Yo le pregunto ya para terminar, ¿es usted guiado por el Espíritu Santo? ¿Usted es guiado por el Espíritu Santo o es guiado por su propia fuerza, su propia carne, a hacer lo que hace para Dios? No me refiero a otra cosa, me refiero a hacer lo que hace para Dios. Si es guiado por el Espíritu Santo, pues eso que vimos es muy claro. Ahí póngase en esa, pues póngase una prueba, examínese a sí mismo. Y si no lo es, o porque no tiene el Espíritu Santo, o porque es rebelde a Él, lo resiste. Hay muchos pecados contra el Espíritu, uno de ellos es resistirlo. Y muchos cristianos resisten, aunque escuchen la voz del Espíritu, pero no la obedecen. Y por eso les vienen muchas calamidades a su vida, a su familia, a su entorno inmediato, a la sociedad en la cual vive, porque no dejan que el Espíritu tome control de sus vidas. Ya basta, hermanos, es tiempo ya de ponernos a disposición del Espíritu y hacer lo que a Él le agrada, no lo que nosotros queremos, hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Recuerde con esta oración de Tomás de Kempis, con esto termino, que dijo: Señor, haré lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. O sea, esa debe ser nuestra actitud, dejarnos llevar por el Espíritu Santo y de esa manera, como lo hemos predicado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, yo sé que tu palabra jamás volverá vacía, porque es la espada de tu Espíritu y es viva y es eficaz. Gracias porque sabemos que tú todavía convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque sé que en esta iglesia se predica la palabra de Dios como ella es en verdad. Y gracias porque yo sé que todavía estás ablandando corazones. Lo hemos visto en estos días, en este principio de año hemos visto gente salva, gente que quiere servirte, Señor. Pero todavía queremos que tú salves más personas, que con tu palabra, que no esperen ver un show aquí, que solamente escuchen tu palabra con el deseo de obedecerla. Y de esa manera, si alguno no es salvo, que de una vez se entregue a ti, Señor. Fue muy claro, Señor, lo que se predicó, y yo creo que tu Espíritu Santo ya está poniendo en cada persona el querer como el hacer, pero pido que tú les des el valor para que tomen decisiones. Si tienen que recibirte en su corazón, que lo hagan, Señor, sin pensarlo mucho, porque es muy peligroso jugar con su propia alma, Señor, y ayúdalos a que te reciban como el único Salvador. Y si hay cristianos que resisten, Señor, tu voluntad, enséñales y muéstrales por qué les va tan mal en su vida. Y, Señor, ayúdalos, que no te ignoren, que no te rechacen, que se sometan a ti, Señor. Así orando, hermanos. Así orando.